La formulación del algoritmo TCP aproximado con desigualdad triangular se va a ir desarrollando a medida que se describa cada paso sobre este grafo que ilustra la figura. Lo primero que establece esta formulación es una información de entrada. Cada ejercicio o cada enunciado debe permitirnos un grafo conexo y ponderado. GW, donde W minúscula representa el peso de las aristas y debe tener ese grafo un orden n, donde n es la cantidad de vértices que contiene el grafo. Este grafo conexo y ponderado debe satisfacer la desigualdad triangular. Ya hemos visto cómo trabaja esa desigualdad triangular en la parte 1 anterior a este video. Una vez que aplicamos el algoritmo, como salida tenemos un ciclo hamiltoniano, al cual vamos a llamar H. Ese ciclo hamiltoniano está establecido en el grafo y vamos a representarlo mediante una secuencia de vértices. El paso 2 ya ha comenzado la aplicación del algoritmo, es la indicación de que seleccionemos un vértice, en este caso R, del conjunto de vértices, el cual va a ser el vértice raíz de un árbol que vamos a construir. Para ello entonces nosotros hemos establecido como vértice raíz el vértice A. Cada ejercicio dirá dónde comienza ese ciclo hamiltoniano. En este momento teórico es R igual a A. Ahora bien, nos dice el tercer paso de la formulación del algoritmo, que vamos a construir un árbol generador y minimal, es decir, un árbol de expansión de peso acumulado mínimo. A ese árbol lo vamos a llamar T, con raíz R. Para ello nosotros debemos utilizar los algoritmos que nos permiten crear un árbol con esas características de expansión minimal. En este caso hemos tomado a Kruskal como esa ayuda teórica. Escogemos tantas aristas como diga la parte teórica del algoritmo. Observamos que tenemos 7 vértices y entonces recordamos la teoría que todo árbol de expansión minimal o simplemente árbol de expansión, si tenemos 7 vértices, entonces el árbol tiene 7 menos una arista. Vamos a elegir 6 aristas que no formen ciclo en un orden de pesos ascendente, es decir, de menor peso hacia mayor peso. Comenzamos entonces la lección, pasamos con la siguiente arista, que es la CB, la marcamos acá. Pasamos con la siguiente arista que contiene el grafo de menor peso, que casualmente todas hasta ahora han sido de peso 2,23, la marcamos. Seguimos con el mismo trabajo. DF también tiene peso 2,23, la marcamos. Seguimos con la siguiente arista, el siguiente peso, que en este caso es 2,82 y corresponde a la arista EG, la marcamos. Y por último, la sexta arista que nos forma ciclo es la arista AE, que es el peso menor que le sigue a la arista 2,82, que en este caso es 3,16, que se está estableciendo entre A y E. La marcamos. Ya cumplimos con este tercer paso, ya creamos un árbol de expansión mínima. Ese árbol de expansión mínima tiene peso 14,90 si sumamos todos los pesos de las aristas, y vemos que ese 14,90 nos va a servir como una cota inferior del peso acumulado del ciclo H, del ciclo hamiltoniano H. ¿Qué significa que sea una cota inferior del ciclo hamiltoniano? De que evidentemente, como el árbol no es un ciclo porque falta cerrarse, entonces el peso del ciclo hamiltoniano que estamos buscando siempre va a ser mayor que el peso del árbol.
Ahora bien, viene el cuarto paso. El cuarto paso nos dice que creemos un preorden aplicado sobre el árbol T. Ese preorden, como una definición más sencilla, el preorden va a ser una secuencia de una búsqueda parecida como cuando explicábamos el algoritmo de búsqueda en profundidad, es decir, vamos agotando ramas. En este caso comenzamos por el vértice raíz y vamos a tomar esta rama del lado derecho. ¿Por qué? Porque es el orden alfabético, ¿no? Ese algoritmo de FS nos dice que trabajemos en orden alfabético. Tenemos esta otra rama, pero entre este vértice C y el vértice E, el orden alfabético es transitar por C. Entonces pasamos a establecer la secuencia en preorden. La visita que vamos a hacer de los vértices la vamos a escribir aquí como una secuencia de vértices. Pasamos ahora, para seguir revisando la lista, seguimos complementando la secuencia. Seguimos entonces revisando la rama. Ahora nos toca el trozo BD que hemos complementado acá. Y por último, la rama tiene la arista DF. Una vez que hemos agotado todas estas ramas, nos tenemos que devolver en el mismo orden en que hemos visitado esos vértices y escogemos otra rama que tenga este vértice raíz. En este caso es AE. Como estamos creando una secuencia de vértices, entonces el siguiente vértice que acabamos de visitar es el vértice E. Y finalmente pasamos a la arista que conecta E con G y la anexamos el vértice G a la secuencia en preorden. Ya tenemos, digamos, como una pista de cómo vamos a obtener este ciclo hamiltoniano. Ya cumplimos con el cuarto paso, que es construir un preorden. Ahora, como quinto paso, hemos eliminado todas las aristas para tener una mejor atención a cómo vamos a construir el ciclo hamiltoniano P. Fíjense, dice ciclo hamiltoniano aplicado a P, es decir, que vamos a usar esta secuencia en preorden para construir el ciclo, y ese ciclo lo vamos a llamar H mayúscula, usando esta misma secuencia. Entonces, fíjense, como todo ciclo debe comenzar y finalizar en el mismo vértice. Y vamos a hacer el recorrido de aristas de acuerdo a esta secuencia. AC, ahora CB, luego BD. Le estamos anexando los pesos para al final sumar todos esos pesos y tener la suma del, del ciclo hamiltoniano. Entonces ahora nos toca, nos hemos parado en D, seguimos la visita de arista de F. Ahora dice que visitemos la arista FE según la secuencia. Ahora EG. Y finalmente volvemos a A. Tenemos entonces el ciclo hamiltoniano que ha visitado todos los vértices sin repetición y las aristas que se han utilizado, ninguna se ha repetido y el camino ha vuelto al vértice original. Ese ciclo hamiltoniano tiene un peso, ¿verdad?, de 21,92. Recordemos que debería ser mayor que 1490, que era el árbol que habíamos construido en el paso 3. Es decir, entonces, el peso del ciclo hamiltoniano representado por esta lista de vértices ha quedado entre esta cota inferior y esta cota superior. Lo relevante va a ser este lado de la desigualdad. ¿Por qué? Porque nos va a decir cómo pudo haber caminado ese comerciante visitando todas las ciudades de manera óptima, es decir, con un recorrido de menor peso acumulado y vuelto a su empresa a reportar las novedades. Ese recorrido en distancia, en bolívares, originalmente lo habíamos planteado en distancia,
es de 21 kilómetros con 92 metros. Esto entonces es, digamos, la ilustración de cómo la formulación del algoritmo se puede ir aplicando sobre un grafo. En realidad, el algoritmo en su formulación tiene una entrada y una salida y simplemente tiene un solo bucle, no ni siquiera bucle, es seguir estas instrucciones, establecer un vértice por donde vamos a comenzar, a partir de ese vértice generar un árbol de expansión mínima, a ese árbol aplicarle un preorden para tener esa lista de vértices que estamos esperando para hacer la construcción del ciclo hamiltoniano, y una vez que tengamos el preorden, ese mismo preorden nos va a servir para construir el ciclo hamiltoniano. Una vez que tengamos el ciclo hamiltoniano H, tenemos el retorno, es decir, tenemos la salida. ¿Cuál es la salida? La solución del problema. Tenemos el ciclo que nos permite, el ciclo hamiltoniano que nos permite solucionar el problema del enunciado que tengamos en un momento determinado. En este caso del TSP, ese ciclo hamiltoniano es el que nos resuelve la ruta de cómo va a ser el itinerario de ese viajero que tenía ese problema de visitar todas esas ciudades de manera óptima. Recordemos que antes de todos estos pasos se debe aplicar el esquema de la desigualdad triangular. Se debe verificar todas las combinaciones posibles para que se dé y se cumpla la desigualdad triangular. Entonces yo sugiero como primer paso revisar si tenemos un grafo conexo, si el grafo es ponderado. Si no es ponderado, se pueden calcular esas distancias que representarán los pesos de la arista, hacer el esquema de cumplimiento de la desigualdad triangular y después aplicar el algoritmo. En este momento damos por finalizado la explicación del algoritmo TSP aproximado con desigualdad triangular.